Hoy vamos a ver hipoxia, changos. Hoy vamos a ver hipoxia. Bien, como ustedes saben, el objetivo fundamental del aparato cardiorrespiratorio es el suministro de oxígeno, ¿no? Y oxígeno y otros sustratos a las células y la eliminación del CO2, del dióxido de carbono y otros productos metabólicos de las células, ¿ya? Y ustedes saben también que los cambios en las tensiones de oxígeno y dióxido de carbono, así como los cambios en la concentración de ciertos compuestos fosforados, dan lugar a una desviación de la curva de disociación del oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la hipoxia? La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y en los tejidos del organismo con el compromiso de estos. ¿Ya? A eso llamamos hipoxia. Este término es más correcto que el de anoxia. Algunas veces utilizamos el término de anoxia, pero ese es un término incorrecto. Lo que normalmente se debería utilizar es hipoxia. ¿Ya? La anoxia es ausencia completa del oxígeno en los tejidos y eso no sucede. Entonces, cuando hay deficiencia de oxígeno en las células, en los tejidos, en la sangre, se llama hipoxia. Y como ustedes ven, la hipoxia está clasificada en varios tipos de hipoxia. Entre ellos tenemos la hipoxia hipóxica, tenemos la hipoxia anémica, tenemos la hipoxia isquémica o por éstasis y la hipoxia histotóxica. ¿Ya? Estos son los 4 tipos de hipoxia, no se olvide. Hipóxica, anémica, isquémica o éstasis e histotóxica. Son los 4 tipos de hipoxia. Vamos por la primera, que es una hipoxia hipóxica. Se debe a una alteración de las fases de la ventilación pulmonar y o difusión alveolo capilar de la respiración que produce una deficiente entrega de oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares. ¿Ok? O sea, puede haber una alteración en la difusión y en la ventilación. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Ustedes ya saben que hay 3 estadios que hemos estado viendo, ¿no? Uno es la difusión, otro es la ventilación y otro es la perfusión. Aquí hay una alteración en la difusión y en la ventilación. Las personas que se encuentran a grandes alturas, por ejemplo, tienen una hipoxia hipóxica. Es muy común la gente que va a las alturas, ¿no? Cuando vamos a La Paz o cuando vamos a lugares más altos aún, pues conocemos con el nombre de soroche, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión barométrica es mucho más baja y menos oxígeno en esos lugares y nosotros no tenemos tantos glóbulos rojos como para adaptarnos inmediatamente. Por eso es que cuando estamos en la altura siempre nos afecta. Se ha discutido siempre el mito de los jugadores de fútbol, por ejemplo, de los atletas cuando van a la altura, que la altura no afecta. Pues definitivamente sí afecta, ¿no? Porque imagínense un jugador de fútbol que está acostumbrado al nivel del mar o a la altura de Santa Cruz, no más, ¿no? Que tiene unos 4.5 o 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Cuando van a jugar al alto, por ejemplo, los del Blooming, los del Oriente, el alto está casi a 4.000 metros, un poco más creo de altura. Entonces la gente del alto, pues fisiológicamente, tiene más glóbulos rojos para contrarrestar esa altura. La gente de La Paz, la gente del alto, tiene más glóbulos rojos. Su hematocrito, su hemoglobina es más elevado por el mismo hecho de la altura.
nosotros como no necesitamos muchos glóbulos rojos, entonces nuestro hematocrito es más bajo, nuestra hemoglobina es más bajo. Mucho más cuando los jugadores vienen de la Argentina, del Brasil, en fin, de países donde están a nivel del mar. Entonces sufren de la altura. Por lo menos tarda unos días en adaptarse el cuerpo a esa altura, ¿no? Entonces, cuando dicen que no afecta a los deportistas, sí afecta, pues, porque si te pones a hablar desde el punto de vista fisiológico, no tenemos la misma condición que el habitante de esa altura cuando nosotros vamos a la altura. Por eso es que muchos de ustedes han debido tener, si alguna vez han ido, yo personalmente, cuando estoy en La Paz o cuando estoy en otro lado que sea alto, pues unos 2 días tengo el famoso soroche, ¿no? Que es el mal de altura, con dolor de cabeza, fatiga, disnea, etcétera, ¿no? Entonces hay una disminución de la presión barométrica, ¿no? Aumento de la altura. Disminuye la presión barométrica. Por lo tanto, disminuye la presión de oxígeno, hay menos oxígeno. Hay estimulación de quimiorreceptores para estimular la ventilación. ¿Ya? A eso se llama mal de montaña, mal de altura, soroche, en fin. Y pues tardamos un par de días, 2, 3 días. Yo hice parte de mi especialidad en La Paz, en el Hospital Metodista de La Paz, y un día lo encontraron al embajador de Estados Unidos que acababa de llegar de los Estados Unidos a La Paz. Y él estaba manejando su coche, pero parece que ya no pudo y justamente en una avenida lo encontraron desmayado, ¿no? Estaba con un mal de altura total y cuando lo trajeron al hospital, pues lo único que le mejoró, o mejor dicho, lo que le mejoró fue oxígeno, darle oxígeno y listo. A las pocas horas él ya estaba recuperado. Entonces, lo mismo pasa con la gente que va a las montañas a escalar, tiene ese mismo problema, ¿no? Entonces, esa es la hipoxia hipóxica, ¿ya? Que es conocida como el mal de altura. La hipoxia respiratoria se refiere al bloqueo alveolo capilar. Se presenta un desequilibrio en la ventilación-perfusión y su causa puede ser hipoventilación por alguna enfermedad secundaria. Puede ser hipoxia secundaria a cortocircuitos derechos e izquierdos extrapulmonares, comunicaciones arterios-venosas, perforación de zonas del pulmón no ventiladas, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades causantes de hipoxia hipóxica? Por ejemplo, en el pulmón, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística es muy importante. O, por ejemplo, trastornos mecánicos como el neumotórax o la obstrucción bronquial. Estos van a producir una hipoxia hipóxica, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Ahí ustedes ven los pacientes con EPOC, con enfisema, con bronquiectasias, con fibrosis quística, con tuberculosis, en fin, van a tener hipoxia, ¿no? Pueden haber anormalidades también cardiovasculares, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, las patologías cardíacas congénitas pueden producir también este tipo de hipoxia, ¿no? El colapso pulmonar, las atelectasias, el asma, el enfisema, la bronquiectasias, la bronquitis crónica, en fin, una serie de enfermedades que producen hipoxia hipóxica. Bueno, miren ustedes, lo ideal como es, ¿no? Ustedes están viendo el flujo sanguíneo normal, uniforme. Cuando llega a los alveolos, este flujo sanguíneo, hay un intercambio adecuado, sangre venosa. Miren ustedes cómo la sangre venosa se intercambia y sale sangre arterial, pues sin ningún problema. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no?
Pero ¿qué pasa si hay algún cortocircuito? Bien sea cardíaco, bien sea pulmonar, etcétera. Lo que pasa es esto que ustedes están viendo, ¿no? O sea, todos los alvéolos no van a poder a hacer una buena difusión, una buena ventilación, una buena perfusión. Entonces, si bien este alvéolo está intercambiando bien el oxígeno, miren cómo este otro está cerrado, tiene algún flujo sanguíneo, pues, con algún problema, ¿no es cierto? Entonces, esa es la hipoxia hipóxica. Luego tenemos la hipoxia anémica. O sea, miren entonces, ya hemos visto entonces, acuérdense, hemos visto la hipoxia hipóxica, que es el problema de la altura. Hemos visto, ¿no es cierto? Ese es muy importante, ¿no? Esa es la hipoxia hipóxica, ¿no? Pero ahora vamos a ver la hipoxia anémica. La hipoxia anémica. Bueno, ¿cuál es la hipoxia anémica? Cualquier disminución en la concentración de hemoglobina se acompaña del correspondiente descenso de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. La presión arterial de oxígeno permanece normal, pero la cantidad absoluta de oxígeno transportado disminuye. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que en un estado anémico no hay la suficiente cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto, el hematocrito, por lo tanto, la hemoglobina están disminuidos y esto va a implicar una disminución del transporte de oxígeno, ¿no? Puede haber envenenamiento por monóxido de carbono, esto es también muy común, este es otro tipo de hipoxia relacionada con la hipoxia anémica, ¿no? La hemoglobina unida al monóxido de carbono se convierte en carboxihemoglobina, como ustedes están viendo. Y esta combinación de la hemoglobina y monóxido de carbono, pues no impide que la hemoglobina se pueda unir al oxígeno. Entonces, la curva de disociación se desvía a la izquierda de forma que solo puede liberar oxígeno a tensiones inferiores. Entonces, miren, ustedes bien saben que la hemoglobina tiene la capacidad de ligarse a moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no es cierto? En forma normal. Pero, ¿qué pasa si esta hemoglobina se ha unido a monóxido de carbono? Entonces, va a impedir la ligación del oxígeno del dióxido de carbono. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los grandes incendios, donde la gente dentro de un incendio está sometida al monóxido de carbono y pues miren lo que puede pasar, ¿no? El monóxido de carbono se va a ligar a la hemoglobina. Ese es un cuadro muy grave, ese es un cuadro muy grave porque el paciente, por más esfuerzo que se haga o por más posibilidades que tengamos, no se va a poder unir la hemoglobina, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado siempre esto en pacientes que rescatamos de los incendios. La hipoxia circulatoria. La presión arterial de oxígeno es normal, pero la presión arterial de oxígeno tisular se reduce como consecuencia de la hipoperfusión en presencia de un consumo normal de oxígeno. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el shock, en la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? La otra de las hipoxias es la hipoxia isquémica o por esto. Se debe a la reducción del flujo de sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad. Constituye un problema al corazón y a los riñones. Posiblemente el encéfalo se dañe por esta hipoxia, ¿no? O sea, ya se dan cuenta, ¿no? Cuando hay una hipoxia isquémica por éstasis, los órganos más vitales dejan de recibir sangre y son los que más sufren. El mismo corazón, los riñones y por supuesto el cerebro. Esta es otra forma de hipoxia.
¿Cuáles son las causas de hipoxia por éstasis o isquémica? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, el shock, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que hemos visto en la última clase, el ESDRA, ¿no es cierto? El frío extremo también, ¿no? A punto de congelamiento puede producir una hipoxia por éstasis o isquemia. Finalmente está la hipoxia histotóxica, es la incapacidad de las células para utilizar el oxígeno en forma adecuada. Se produce por ciertas sustancias sobre el metabolismo celular, con mayor frecuencia el envenenamiento por el cianuro, pero también la intoxicación por algunos otros medicamentos, drogas o el alcohol pueden producir una hipoxia histotóxica, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la hipoxia? En las variantes de hipoxia generalizada se daña primero el encéfalo. Mire, la hipoxia aguda produce alteraciones del juicio, incoordinación motora, somnolencia y un cuadro clínico que se parece mucho al alcoholismo. Cuando la hipoxia es de larga duración, se produce fatiga, mareo, apatía, falta de atención y disminución para la capacidad de trabajar. ¿Ya? Se pierde la conciencia, se afectan los centros del tronco encefálico y por lo general la muerte sobreviene por insuficiencia respiratoria. ¿Ya? En respuesta a la disminución de la presión arterial de oxígeno se acompaña de hiperventilación, sí, que disminuye la presión de dióxido de carbono y reduce la hipoxia cerebral. También se produce una constricción de las arterias pulmonares, la cual cumple la función de llevar la sangre de las áreas mal ventiladas a las mejillas. Se produce. Y los efectos metabólicos, ¿cuáles son de la hipoxia? En el hígado y en los músculos de los metabolismos de sustratos primarios se suele producir una forma anaeróbica hasta la fase de ácido pirúvico. Para degradar piruvato se requiere oxígeno, ¿ya? Si no hay, se reduce a ácido láctico. Entonces, las concentraciones séricas de ácido láctico se elevan, descenso del bicarbonato y la correspondiente acidosis metabólica, que es la subsecuente causa de una hipoxia, ¿ya? La respuesta útil se origina en las células quimioreceptoras especiales que tenemos en los cuerpos aórticos y en los carótidos. El aumento de la ventilación con pérdida de dióxido de carbono produce una alcalosis respiratoria. Por otro lado, la difusión del ácido láctico tiende a producir la acidosis metabólica. Si alguna vez ustedes tienen un paciente con este tipo de problemas que está hiperventilando y está produciendo hipoxia, ustedes saben que lo mejor es hacerlo hiperventilar a través de una bolsa de papel o de plástico, como ustedes están viendo, ¿no? Eso va a compensar los centros respiratorios centrales que tenemos a nivel del bulbo, a nivel de la carótida. Entonces, esto va a mejorar. Nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, esta técnica cuando vienen los pacientes con HI. El HI es un síndrome de histeria, ¿no? Que generalmente vienen así a la consulta de emergencia las mujeres, más que los hombres. La mujer ha tenido un problema de orden nervioso en su casa, con su marido, con sus hijos, en fin, con quien sea, y viene a la consulta comenzando a hiperventilar, ¿no? Esa hiperventilación le va a producir una hipoxia, ¿no? Y le va a producir una acidosis respiratoria. Lo que tienes que hacer es hacerle respirar a través de una bolsita de papel, una bolsita de plástico, hasta que se normalice y después de unos momentos se va a normalizar. Eso es lo que se hace en la emergencia. Los médicos hacemos con frecuencia. ¿Ya? Bien.
¿Cuáles son los síntomas de la hipoxia? Cianosis, confusión mental, pobreza del juicio, pérdida de coordinación muscular, inconsciencia, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, mareo, fatiga, visión borrosa, visión en túnel, pérdida de sensibilidad, etcétera. O sea, miren ustedes que son eh, síntomas referidos sobre todo al sistema nervioso, ¿no? El paciente está alterando su circulación en el cerebro fundamentalmente y esto se va a repercutir con síntomas de esta naturaleza. La confusión mental, la pérdida de coordinación, la inconsciencia, etcétera, es por falta de oxígeno en las neuronas. El tratamiento en la hipoxia hipóxica resulta de gran beneficio la oxigenoterapia, ¿ya? En otros tipos de hipoxia como la anémica, la histotóxica o por éstasis, el valor de la oxigenoterapia es muy limitado, ¿no? Habrá que solucionar primero los problemas por los cuales se está presentando una hipoxia anémica, una hipoxia histotóxica, etcétera, ¿no? Recuerden por favor que el oxígeno, mucho oxígeno, tiene un grado de toxicidad. Entonces, no es que hay que dar oxígeno y listo, dependiendo del aire. ¿Qué es la cianosis? Ustedes saben que la cianosis es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales que puede evidenciarse por la exploración física del paciente o ser referido por el mismo paciente, ¿ya? Aparece cuando existe una cantidad de hemoglobina reducida en los vasos sanguíneos de pequeño tamaño, capilares de estas. La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existe 5 o más gramos de hemoglobina reducida o de derivados de hemoglobina por 100 ml de sangre. Esta hemoglobina tiene un color azul oscuro púrpura que se transmite a través de la piel y de las mucosas. Bueno, entonces el grado de cianosis se ve modificado por los pigmentos cutáneos y el grosor de la piel, así como por el estado de los capilares cutáneos. Por ejemplo, vas a notar una cianosis en un paciente que sea de raza blanca, mucho más en un paciente mestizo o en un paciente de color, ¿no es cierto? No vas a notar tanto con un paciente de raza blanca. Cuando la saturación por debajo del 85%, mientras que aquellos que tienen la piel oscura por debajo del 75%. ¿Okay? La saturación de oxígeno. Cuando la saturación está por debajo de esto, pues aparece cianosis. Otras condiciones de cianosis, pacientes con anemia, casi nunca la presentan. Pacientes con policitemia vera tienden a estar cianóticos, presentan un color purpúrico denominado por algunos como cianosis roja. Ustedes van a ver mucho, si alguna vez van a la altura, a La Paz, a Potosí, a Oruro, van a ver cómo la gente hace policitemia, ¿no? O sea, son pacientes que tienen niveles de glóbulos rojos, de hematocrito y de hemoglobina muy elevados. Entonces, estos pacientes son cianóticos, ¿no? Se les ve los labios bien morados, las puntas de los dedos bien morados, en fin. Entonces, son pacientes que tienen policitemia, ¿no? La policitemia de altura, pero hay algunos que pues hacen una policitemia muy aumentada y se les nota la cianosis. ¿Cuál es la fisiopatología de la cianosis? Su aparición e intensidad dependen básicamente de dos factores, de la hipoxia y de la tasa de hemoglobina. Se puede entender la importancia clínica de la cianosis en el hecho de que su presencia sugiere disminución del contenido de oxígeno en la sangre. O sea, hay una hipoxia y por lo tanto una inadecuada entrega del mismo a los tejidos.
¿ya? Después de la difusión del oxígeno del alveolo al capilar, la sangre debe transportar este oxígeno hasta los tejidos, hasta las células. En condiciones normales, la mayoría del oxígeno transportado se combina con la hemoglobina, casi el 97%, mientras una pequeña fracción va disuelta en la sangre, 3%. La hipoxia circulatoria son los dos grandes grupos responsables de la aparición de la cianosis. A la hipoxia corresponde una respuesta de la liberación de eritropoyetina, lo que explica la poliglobulia. Claro, si hay más hipoxia, a mayor hipoxia, más liberación de eritropoyetina, más formación de glóbulos rojos, ¿no? Por eso es que en la altura tienen más glóbulos rojos los ciudadanos de la altura, ¿ya? Precisamente por la hipoxia, ¿no? Hay dos tipos de cianosis, como ustedes ya saben, la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central puede ser por dos causas, una causa cardíaca y una causa no cardíaca. Y la cianosis periférica puede ser vascular y no vascular. Bueno, ¿cuál es la cianosis central? Existe una desaturación de la sangre arterial o un derivado anómalo de la hemoglobina que van a verse afectados en la piel, en los labios, en las mucosas. ¿Y cuál es la cianosis periférica? Se debe a la velocidad, se debe a la pérdida de velocidad del flujo sanguíneo en una zona determinada del oxígeno de la sangre arterial con una saturación normal. Más típico en las extremidades, dedos y uñas, ¿no? Entonces, cuando los pacientes tienen cianosis periférica por mala perfusión, sobre todo de las partes distales de los órganos, de los miembros superiores e inferiores, tú te vas a dar cuenta. Primero, esas personas tienen las extremidades frías, ¿sí? Pero además tienen cianóticas. Hay una pérdida de velocidad del flujo sanguíneo. Tienen una mala perfusión sanguínea hacia los extremos distales del cuerpo. Por eso es que esta gente que tiene cianosis periférica va a tener frialdad, va a tener adormecimientos y cianosis distal. A veces aumentarles con un vasodilatador esa perfusión va a ser suficiente. En cambio, en la cianosis central hay un problema de desaturación de la sangre arterial o de un derivado anómalo de la hemoglobina. ¿Ok? Esa es la diferencia entre cianosis central y periférica. En la cianosis central hay una disminución de la saturación de oxígeno. Puede ser por una disminución de la presión atmosférica por elevada altitud. Puede haber alteraciones de la función pulmonar, como por ejemplo hipoventilación alveolar, desigualdad entre la relación entre la ventilación y perfusión pulmonares, alteraciones de la difusión de oxígeno, es decir, por alguna enfermedad propia del sistema respiratorio, del aparato respiratorio. O pueden ser por cortocircuitos anatómicos, ¿no? Cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas pulmonares, múltiples cortocircuitos intrapulmonares de pequeño tamaño, hemoglobina con escasa afinidad por el oxígeno, etc., ¿no? Entonces, la cianosis central puede ser por la disminución de la saturación arterial de oxígeno o puede ser por alteraciones de la hemoglobina. Hay algunas enfermedades como la metahemoglobinemia, por ejemplo, que es una enfermedad hereditaria y adquirida también, donde hay un problema de hemoglobina, ¿no? De captación de oxígeno. La hemoglobina no capta bien. Es una mala hemoglobina. La sulfahemoglobinemia adquirida, la carboxihemoglobinemia, son también alteraciones que pueden producir cianosis central. Entonces, las cianosis centrales pueden ser por disminución de la saturación arterial de oxígeno por varias causas, como ustedes están viendo.
En primer lugar está la altura, la presión atmosférica, pero puede haber alteraciones pulmonares, pueden haber alteraciones cardiocirculatorias. Y también causa de cianosis central son alteraciones de la hemoglobina, como ustedes están viendo. ¿Ya? La disminución de la presión atmosférica a la elevada altitud es también muy importante. Les vuelvo a repetir, ¿no? A 2.500 metros de hemoglobina, a 2.500 metros, la hemoglobina está saturada por completo. La tensión de aire expirado es de unos 120 milímetros de mercurio. A 5.000 metros, la tensión de aire disminuye por debajo del 85. Ya la curva de disociación del oxígeno muestra que la sangre arterial solo está saturada un 75% y deja un 25% de hemoglobina reducida. Esto es lo que pasa en los pacientes, digo, en los ciudadanos que viven en Potosí, en La Paz, en el Alto. En el Alto hay 4.500 metros. En Potosí casi 5.000 metros. En la montaña, si subes muy arriba, pues también. O sea, hay una disminución de la presión atmosférica importante. Alteraciones de la función pulmonar, ya les he dicho, hipoventilación alveolar o perfusión alveolar de pocas zonas o nada ventiladas, como en la neumonía, como en el edema pulmonar, como en el EPOC, como en las atelectasias, como en las broncoectasias, como en el asma, etc. ¿no? Cortocircuitos anatómicos, cardiopatías congénitas, se presenta invariablemente al nacimiento o en las primeras semanas de vida. ¿Sí? Los cortocircuitos anatómicos son muy importantes, sobre todo en enfermedades cardíacas. Además, es posible encontrar dificultad para la alimentación, escasa ganancia de peso, taquimia o diaforesia. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, un paciente con una tetralogía de Fallot, ¿no? Es una serie de alteraciones congénitas que presenta este niño y entonces va a tener una cianosis central, ¿no? Como ustedes están viendo. Una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso, etcétera, van a ser causas de cianosis central. ¿Ya? Entonces, y hay otras como malformaciones arteriovenosas, que pueden ser congénitas, que pueden ser adquiridas, solitarias, múltiples, microscópicas o masivas. Imagínense, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un gran accidente. Imagínense que ha tenido un accidente y una gran fractura de miembros inferiores. Imagínense que ha tenido múltiples fracturas en la pierna y en el muslo, ¿ya? ¿Ustedes creen que no va a haber malformaciones arteriovenosas posteriores a que le curen el hueso, a que le hagan las cirugías correspondientes, etcétera? Pero ¿y luego qué hacemos con las arterias, con las venas que se han roto durante el trauma, ¿no? O sea, van a quedar malformaciones arteriovenosas adquiridas y con el tiempo ese paciente va a tener problemas en la circulación, ¿no? Telangiectasias hemorrágicas hereditarias, pacientes con cirrosis en donde se observa la existencia de fístulas arteriovenosas o anastomosis en la vena porta y en las venas pulmonares. La cianosis puede estar producida por pequeñas cantidades de metahemoglobina y por cantidades incluso menores de sulfahemoglobina, que son pues condiciones especiales de problemas con la hemoglobina. En la intoxicación por monóxido de carbono, el color de la hemoglobina reducida queda opacada por el color rojo cerezo de la carboxihemoglobina. No produce cianosis, pero puede haber un tipo de cianosis especial. Entonces, cianosis central puede ser cardíaca, como ustedes están viendo, ¿ya? Insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, ¿no? Edema pulmonar agudo, y alteraciones congénitas, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí todas las alteraciones congénitas que pueden producir. Y no cardíacas, ¿no? Que pueden ser respiratorias y no respiratorias.
Dentro de las insuficiencias, dentro de la cianosis central por problemas cardíacos, está la insuficiencia cardíaca congestiva, les decía, que puede ser agudo o crónica. Está el edema pulmonar de la altura, que puede ser agudo también. Están causas cardíacas congénitas, les decía, comunicación interauricular, interventricular, persistencia del conducto arterioso, tetralogía de Fallot, etc. En las no cardíacas hay cianosis respiratorias, edemas, EPOC, hipertensión pulmonar, atelectasias, derrames pleurales, ahí entran los asmas. Y pueden haber cianosis central no cardíacas, no respiratorias de orden metabólico. ¿Ya? La cianosis periférica, miren, esa es la condición típica, ¿no? Hay una disminución del gasto cardíaco, no hay una buena llegada de sangre, estos pacientes tienen un mal flujo de sangre en las extremidades, ¿ya? O pueden tener obstrucciones arteriales, venosas, ¿no? La cianosis periférica generalmente causada por un problema venocardíaco generalizado. El gasto cardíaco es bajo, tal como sucede en la insuficiencia cardíaca grave o en el shock. La sangre arterial está saturada de forma normal, reducido el volumen que fluye a través de la piel y escasa tensión de oxígeno en el extremo venoso de los capilares. Esa es la causa de la cianosis periférica. ¿Ya? El síndrome de Raynaud es muy importante, ¿no? Hay una constricción arteriolar, hay un vasoespasmo. Es una enfermedad muy frecuente en muchas personas, este síndrome, el síndrome de Raynaud, ¿no? Constricción arteriolar, vasoespasmo, se llama síndrome de Raynaud. Y tienen esta cianosis periférica en las extremidades. O puede ser una obstrucción arterial de una extremidad producida por un émbolo, ¿no? Que luego va a producir problemas a nivel de algún músculo. Acuérdense del Dr. House. El Dr. House tuvo una obstrucción arterial en una arteria de la pierna y a consecuencia de eso quedó con seguramente problemas musculares en el miembro inferior. Por eso es que el hombre cojeaba y sentía dolor. Tuvo una obstrucción arterial, aunque es un personaje de ficción, pero eso fue lo que pasó con el Dr. House, si alguna vez han visto el Dr. House. ¿Ya? La cianosis periférica también puede ser traumática y no traumática. La traumática, les decía, ¿no? Un paciente que ha tenido un grave traumatismo, con una grave lesión ósea, vascular, un aplastamiento, etcétera, pues va a tener secciones vasculares, ¿no? Y eso va a producir cianosis periférica. Y también hay cianosis periférica no traumática en el caso de enfriamiento por una vasoconstricción, sobre todo a nivel distal, ¿no? Entonces, fíjense, la cianosis periférica. Y la cianosis mixta. La cianosis mixta está asociada a los dos mecanismos fisiopatológicos. Los ejemplos más frecuentes son la insuficiencia cardíaca congestiva y el shock. La verdadera cianosis debe diferenciarse de la pseudocianosis, la cual es una coloración azul grisácea o una pigmentación púrpura de la piel que puede ser causada por metales o medicamentos. ¿Ya? Algunos pacientes que trabajan en fábricas donde están respirando algunos metales como ustedes están viendo, hierro, plata, oro, plomo, los mineros, por ejemplo, o algunos medicamentos, como por ejemplo la cloroquina, que es un antipalúdico, pueden producir una pseudocoloración azul. ¿Ya? Y esto es subsanado inmediatamente suspendiéndose el medicamento. ¿Ya? La anamnesis es muy importante en el estudio del paciente. La cianosis se observa mejor a la luz del día y con el paciente tranquilo y en un lugar confortablemente cálido.
En los pacientes debe examinarse la distribución de la cianosis y el estado de la perfusión para determinar si es una cianosis central, si es una cianosis periférica. La presencia asociada de acropaquías puede ser muy orientada a pacientes con cardiopatías congénitas o shunt arteriovenoso. Las acropaquías son los dedos en palillo de tambor. Cuando un paciente tiene los dedos en palillo de tambor, en la punta engrosado con un palillo de tambor, es posible que tenga un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca que puede ser congestiva, una cardiopatía congénita, un shunt arteriovenoso, etcétera, ¿ya? Si ustedes ven un paciente con cianosis más acropaquías, pues hay que pensar en estas enfermedades, ¿ya? Y hay que hacer diferencia entre una cianosis central y una cianosis periférica. Se confirma generalmente por un análisis de gases sanguíneos u oximetría de pulso. Sin embargo, la oximetría de pulso no tiene en cuenta la presencia de hemoglobina normal. Por eso es mejor hacer estudios bastante muy bien orientados, ¿no? Para ver si la hemoglobina no es la que está anómala, ¿no? La espectroscopía y otros análisis de sangre en busca de una hemoglobina anómala es lo más indicado. En la terapéutica, el propósito del tratamiento es restablecer los niveles de oxígeno. Para eso tienes que llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? El empleo de oxigenoterapia suplementaria debe utilizarse al principio como una herramienta diagnóstica y terapéutica. Es recomendable el ajuste de la oxigenoterapia complementaria dependiendo de la causa que generó la cianosis. Si la cianosis en un paciente sin enfermedad cardiovascular o pulmonar no se corrige con oxígeno complementario, se debe sospechar metahemoglobina. Qué interesante esto, miren. Si la cianosis en un paciente sin enfermedad cardiovascular, sin enfermedad pulmonar, no se corrige con un oxígeno complementario, sospechen metahemoglobina. Si el tratamiento normal de la cianosis fracasa, es necesario el mantenimiento de la vía aérea con medidas de apoyo que determinen la normalidad fisiológica suya. ¿Ok? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hoy hemos visto dos temas muy importantes, ¿no? Uno es la cianosis. Hemos visto cianosis central y cianosis periférica, las diferentes causas. Y la otra cosa que hemos visto y muy interesante es la hipoxia, ¿no? Los diferentes tipos de hipoxia que existen en la clínica, ¿no? Ustedes pueden ver que la hipoxia tiene una característica importante. Se clasifica de varias formas y eso es lo que hemos visto, ¿no? Puede ser una hipoxia hipóxica, una hipoxia anémica, una hipoxia isquémica, una hipoxia histotóxica. ¿Ok? Entonces,